A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Raúl Tello, asambleísta independiente y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Janet. Un saludo a los televidentes. Bueno, finalmente la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social aprobó con 8 votos el informe para segundo debate del proyecto de ley de extinción de dominio. Al grano, asambleísta, ¿cuáles son esos principales puntos, características que tiene esta ley que usted consideraría que mereció ese apoyo para que pase ya al Pleno? Definitivamente, en las actuales condiciones que atraviesan los países, es necesaria una ley de extinción de dominio. Ya el ámbito penal se quedó corto a todo lo que ha significado el crimen organizado, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Solamente por tener una idea, la empresa Odebrecht colocó 788 millones de dólares en campañas electorales en los diferentes países. Estamos hablando de una empresa que se constituyó ¿para qué? Para generar corrupción. Frente a eso, el ámbito penal no ha podido hacer mucho. Entonces, es indispensable tener una ley que alcance, que sus brazos alcancen a donde no puede alcanzar el ámbito penal. Y por ello es fundamental tener una ley de extinción de dominio absolutamente autónoma e independiente del ámbito penal. Aquí se ha argumentado el tema de carácter constitucional. Mire, no hace falta, y de hecho, solamente 2 países, Colombia y México, tienen la extinción de dominio en el ámbito constitucional. Los demás países que tienen leyes de extinción de dominio no tienen en la Constitución. ¿Por qué? Porque sin estar en la Constitución de manera explícita, objetiva, en las constituciones de nuestros países desde hace más de 100 años ha estado presente el tema de la extinción de dominio. ¿A través de qué? A través de que los derechos se generan en el marco de la ley. Entonces, los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a la propiedad privada, pero tenemos derecho a la propiedad privada obtenida lícitamente en el marco de la ley. Pero ¿cuáles van a ser las herramientas que provee esta ley, o intenta proveer esta ley, para que finalmente las autoridades judiciales puedan cumplir con una aspiración ciudadana? Y es que la gente, los funcionarios públicos, en concordancia o en complicidad con empresas privadas, roban dinero público y queremos que lo devuelvan. Para eso está, digamos, es uno de los principales objetivos de esta ley de extinción de dominio. ¿Cuáles son las herramientas puntuales, asambleísta, que les da esta ley para poder recuperar ese dinero que se roba? Bueno, la primera herramienta es precisamente el tema de ser una ley autónoma e independiente del ámbito penal. Es decir, puede actuar de manera directa en la presunción de ¿qué? De que un bien ha sido obtenido ilícitamente o no tiene justificación en su origen. Entonces, las autoridades, a través de denuncias ciudadanas o a través de acciones directas desde la propia Fiscalía, pueden actuar. Pueden actuar inicialmente en una etapa de investigación en donde se pueden dictar medidas cautelares como la prohibición de enajenar en esa etapa, y posteriormente, si se encuentran los elementos suficientes, la Fiscalía pediría que los jueces inicien ya una etapa de carácter judicial. Una etapa de carácter judicial en la perspectiva de ¿qué? De llegar a la extinción de dominio de esos bienes que inicialmente se presume han sido obtenidos de manera ilícita o injustificada. Digamos, pero la enajenación de bienes ya existe, es decir, ¿de qué manera se fortalece o de qué manera, digamos, se aclara los alcances de esta enajenación de bienes que sea diferente a lo que ya se tiene ahora? Mire, en estos momentos para llegar al comiso se necesita una sentencia. Y para llegar a una sentencia se necesita un tiempo. Y además de ello, en muchos de los casos de corrupción o de crimen organizado no se llega a una sentencia, por diferentes circunstancias. Hay situaciones que extinguen la acción penal, como por ejemplo la muerte de quien está involucrado en un acto de corrupción. Se muere y los bienes en manos de quién quedan, de sus herederos. O el asesinato de testigos, o la compra de testigos, cualquier circunstancia. Ahora, con la presunción de que un bien ha sido obtenido ilícitamente o no tiene justificación, la Fiscalía puede actuar de oficio, puede actuar directamente, sin ir al ámbito penal.
Entonces, eso abre un camino mucho más expedito, mucho más rápido para llegar a una extinción de dominio, sin necesidad de sentencia, al margen totalmente del ámbito de carácter penal. Se discutía durante el proceso de elaboración de este informe sobre la retroactividad digamos, de los alcances que tendría la Fiscalía o las autoridades, hasta dónde pueden llegar, porque pues se sabe que que puede haber bienes que han sido obtenidos ilícitamente y que se va descubriendo en el camino. A ver, no hablamos de retroactividad, hablamos de retrospectividad. Y ese es un pilar fundamental de la ley. Si eliminamos el principio de retrospectividad, le quitamos dientes a la ley. Y yo creo que lo importante es que la ley pueda actuar sobre todos los bienes que se han obtenido ilícitamente o no tienen justificación. No significa retroactividad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente un bien que ha sido obtenido ilícitamente en el pasado, yo que sé, hace 10 años, no, por el paso del tiempo no se ha consolidado en derecho. La propiedad no se consolida en derecho, porque no puede existir protección del Estado, protección constitucional a un bien que ha sido obtenido ilícitamente. ¿Por qué? Porque los derechos que tenemos los ecuatorianos tienen que estar en el marco de la ley, y si algo se consiguió fuera de la ley, obviamente no existe esa propiedad. Entonces, el Estado actúa ¿sobre qué? No sobre un bien que va a ser confiscado, ni mucho menos. No es que se le va a quitar el bien. Simple y llanamente lo que se va a declarar es que ese bien le pertenece al Estado porque no se ha consolidado en ningún momento la propiedad de ese bien. Perfecto. ¿Qué pasa con la actuación de los corruptos, ya conocida, que no finalmente actúan y van poniendo todos esos bienes adquiridos ilícitamente en nombre de otras personas, de testaferros? Precisamente esta ley permite un camino mucho más rápido, con mucha más celeridad en esos casos. ¿Por qué? Porque si presumo que un bien fue puesto en manos de terceros, en manos de testaferros, la Fiscalía puede ir y actuar directamente. Así esos testaferros no estén involucrados en un ámbito de carácter penal. Puede ir directamente. ¿Por qué? Porque es una ley de carácter patrimonial, que no va a perseguir a las personas. Aquí no vamos a sacar una sentencia en contra de las personas. Es una ley que actúa directamente sobre los bienes, con la presunción de ilicitud y con la presunción de que esos bienes han sido obtenidos ilícitamente. ¿Queda listo ya este informe y cuándo será pasado para este segundo debate? Como presidente de la comisión, yo he tenido mucho cuidado de poder recoger todas las opiniones. He sido absolutamente democrático en lo que tiene que ver a las observaciones. En ese ámbito hemos mantenido reuniones con los jefes de bancada, con el propio presidente de la Asamblea Nacional. Ellos conocen de la urgencia de este proyecto de ley. En ese ámbito lo hemos tratado en la comisión y yo debo de agradecer públicamente a los asambleístas miembros de esa comisión que votaron por unanimidad el informe, y yo estoy plenamente seguro que ya el día de hoy que remitamos ya el informe a la presidencia de la Asamblea Nacional, de manera inmediata el presidente lo pondrá a discutir en el pleno de la Asamblea para su aprobación. Me quedo con esa expectativa de corte positivo. Muchísimas gracias, Muy amable por estar esta mañana.